Mucha gente cree que Henry Ford inventó el coche. No lo hizo, pero es una creencia errónea muy extendida. Es un homenaje al hombre que logró que poseer un automóvil fuese posible para millones de personas. De su deseo de fabricar coches para las masas, surgió una gran empresa. Pero hay un coche que sobresale por encima del resto. El coche que hizo que todo fuese posible, el Modelo T. Reestructuró la fábrica de la calle Pickett para fabricar un coche nuevo, el Modelo T. Reunió a un pequeño equipo de delineantes que trabajaron noche y día en un cuarto de 20 metros cuadrados en la parte de atrás de la fábrica. Para garantizar la confidencialidad, Ford instaló una mesa de dibujo sobre la que esbozar sus ideas a salvo de las miradas indiscretas de la competencia. Se llevó la mecedora de su madre para que le trajera buena suerte. Pasó muchas noches sentado en ella pensando en su coche. Finalmente su sueño se hizo realidad y el Modelo T entró en la historia el 1 de octubre de 1908. Ford lo llamó el coche universal y millones de personas lo apodaron cariñosamente el Lisi de hojalata. Muchos dicen que lo llamaron Lisi, diminutivo de lagarto en inglés, porque parecía un reptil ágil y veloz. Recurriendo a un juego de palabras en inglés, otros lo llamaron Flivver, porque decían que se movía tanto que te revolvía el hígado. El Lisi llevaba un motor de 4 cilindros y 20 caballos de potencia. Medía 2,10 metros de altura y pesaba solo 544 kilos. El chasis era ligero y resistente y estaba hecho de aluminio de vanadio. El Modelo T no era un coche de carreras. La velocidad máxima que podía alcanzar eran 64 kilómetros por hora, suficiente para las carreteras sin asfaltar de la época. Pero tuvo un gran éxito. El primer año se vendieron más de 10.000 unidades, todo un récord para la industria. Los primeros compradores podían adquirir el Lisi de color negro, rojo, verde, gris y perla. El precio inicial del Modelo T era de 639 euros. Una ganga teniendo en cuenta que el precio medio de un coche rondaba los 1.500 euros. Uno de los primeros folletos publicitarios del Modelo T decía que el Ford es mejor coche, no solo porque resulta barato, sino porque vale más. Ford tuvo que aumentar la producción para dar abasto a la demanda. Experimentó con distintas ideas. Dividió el proceso de montaje en tareas sencillas y repetitivas y calculó cuánto tiempo duraba cada fase. Tenía que mejorar la productividad, porque aunque se estaban fabricando 18.000 unidades al año, los pedidos no cesaban de acumularse. La competencia se fijó en su éxito. Billy Durant, el fundador de General Motors, quiso comprar Ford, pero no pudo convencer a los bancos de que valía los 13 millones de euros que pedían por ella. Ford se mantuvo independiente y además recurrió a una demanda por infracción de patente que los demás no se atrevieron a cuestionar. George Selden y sus socios obligaban a la mayoría de fabricantes de coches a pagarles derechos de propiedad industrial por cada coche que fabricaban, pero Ford se negó a pagar. Cuando un juez federal decretó invalidada la patente de Selden, la industria del automóvil pudo prosperar sin cortapisas. Ford se dio cuenta de que lo mejor de todo el proceso judicial fue la publicidad que recibió el Modelo T. Publicidad gratuita era justo lo que necesitaba. Durante el juicio los pedidos se multiplicaron. En 1908, para poder cubrir la demanda, Ford pidió al famoso arquitecto Albert Kahn que le construyese una nueva inmensa fábrica en Highland Park.
La fábrica de Highland Park era el encargo más grande que había recibido Albert Kahn. Él no creía que unas instalaciones de semejante magnitud pudiesen funcionar con eficiencia, pero decidió aceptar el proyecto. Cuando se inauguró la fábrica el día de Año Nuevo de 1910, se la apodó con el sobrenombre del Palacio de Cristal. Era una estructura de casi 300 metros de longitud con amplios ventanales que la recorrían de un extremo a otro. Resultó eficiente y moderna, pero en unos pocos años se quedó también pequeña. En 1913, Henry Ford ya había fabricado 200.000 unidades del Forte. Había sido posible gracias a la primera cadena de montaje móvil. Cada obrero recibía las piezas correspondientes a través de una cinta transportadora, que desempeñaba una función específica con ellas y luego las pasaba a la siguiente etapa del proceso. Ford desarrolló este mecanismo inspirándose en el innovador sistema que empleaba un comerciante de carne de Chicago. Los trozos de carne colgaban de ganchos que recorrían una cadena a lo largo de la cual eran descuartizados en distintas etapas. Ford pensó que si el procedimiento funcionaba para descuartizar una vaca, podía funcionar en sentido inverso para montar un coche. En agosto de 1913 ya estaba en marcha la cadena de montaje de chasis. Los obreros de Ford podían terminar un coche en 93 minutos. Una velocidad asombrosa teniendo en cuenta que la mayoría de fabricantes de coches seguían midiendo los tiempos de producción en días. En 1914, Henry Ford pronunció la famosa frase: "El público puede elegir el color que quiera, siempre que sea negro". La explicación estaba en que el esmalte negro japonés era la única pintura que se secaba lo bastante rápido para la producción en cadena. Henry Ford se mostraba reticente a introducir cambios en su coche soñado. Pensaba que era absolutamente perfecto con la única excepción de alguna pequeña modificación. Uno de los cambios más sorprendentes que se produjeron fue la caída de los precios. En 1914 el modelo T solo costaba 360 euros, casi la mitad del precio original. El precio bajó gracias al desplome de los costes, producto de la eficacia de la producción en cadena y del uso de componentes estandarizados. En ese momento Ford fabricaba casi 300.000 unidades del modelo T al año. El coche se había convertido en un fenómeno. Más de 500.000 de estadounidenses conducían un Lisi de hojalata. La única calle pavimentada en la mayoría de poblaciones era la calle Mayor, que solía ser una calle de ladrillo de un solo carril. Pero después de que Ford construyera el primer tramo de carretera de hormigón, las cosas empezaron a cambiar. Como Ford había esperado, el modelo T sacó a la gente de las granjas y la llevó a las ciudades. Y también sacó a la gente de la ciudad y la llevó al campo. A medida que mejoraban las carreteras, la gente empezó a viajar e irse de vacaciones. El modelo T se utilizaba para viajes de placer. Sus 15.000 obreros empezaban a mostrarse descontentos. El trabajo en una cadena de producción era aburrido y tedioso. Ford desarrolló un mecanismo para evitar el absentismo y motivar a sus trabajadores. El 5 de enero de 1914 estableció el jornal de $5, unos 3,7 euros, que doblaba el salario mínimo existente. También redujo la jornada laboral de 10 a 8 horas. El anuncio de las medidas provocó disturbios porque miles de trabajadores se presentaron en la fábrica para solicitar uno de esos puestos también pagados. El incremento salarial escandalizó a los editores del New York Times, que creyeron que Ford era socialista. El Wall Street Journal se mostró indignado. Ford se encogió de hombros y dijo que cuanto más ganasen los obreros, más coches podrían comprar. Dijo que si se bajan los salarios se disminuye el número de clientes. Para algunos, Ford era un revolucionario. El modelo T significó una revolución de la vida rural. Sus jornales de $5 supusieron una revolución social y la cadena de producción una revolución industrial. Pero era un revolucionario que se aseguraba de que los obreros que cobraban $5 al día se lo mereciesen.
Creó un departamento de sociología para evaluar si los trabajadores sabían utilizar bien sus ingresos y llevaban una vida familiar decente según los valores de la empresa. Los investigadores del departamento le decían a los empleados cómo llevar su casa y cómo manejar las situaciones personales. Al principio los obreros pensaron que este programa les beneficiaba, pero pronto se dieron cuenta de que significaba una intrusión. La gente adoraba el modelo T, pero estaba empezando a perder el respeto por Henry Ford. No gustaba cómo se inmiscuía en la vida de sus empleados, ni los virulentos artículos antisemitas que aparecieron en su periódico, el Dearborn Independent. Al final, Ford se disculpó por las declaraciones, pero el daño ya estaba hecho. Uno de los ofendidos por el antisemitismo del periódico fue seguramente Albert Kahn. Pero el arquitecto judío nunca criticó a Ford, que era uno de sus mejores y más antiguos clientes. Sobre todo entonces, puesto que le acababa de encargar que proyectase una nueva fábrica junto al río Rush de Detroit. Ford quería que su nueva fábrica estuviese cerca de su casa de Fairlane. Propuso que se tratase de una serie de edificios de una planta que alojasen toda la producción de la fábrica. Unas instalaciones en las que por un extremo entrasen por los muelles las materias primas como el hierro en bruto y por el otro saliesen los coches terminados. Todo un avance industrial. Durante la Primera Guerra Mundial las fábricas de Ford construyeron barcos Eagle, barcos para cazar submarinos y armamento militar. También suministraron vehículos al cuerpo de ambulancias del ejército norteamericano y a la Cruz Roja de Estados Unidos, que conducían voluntarios como Ernest Hemingway. Eran vehículos todoterreno que demostraron con creces su valía. El modelo T recibió la Cruz al Servicio Distinguido. Hacia el final de la década, Ford comenzó a introducir algunos cambios en el modelo T. Diseñó una carrocería más baja para que tuviese un aspecto más estilizado. Pero en general, el coche seguía siendo el mismo. Ford estaba demasiado concentrado en sus negocios como para darse cuenta de que el modelo T envejecía. En 1924 él tenía 61 años y su coche 16. El 15 de junio salió de la fábrica el Ford T número 10 millones, a un precio más bajo que nunca, 212 euros. Había otros fabricantes que vendían modelos similares, pero las ventas del modelo T eran 6 veces superiores a las de las demás marcas. Sin embargo, pronto empezó a perder terreno. Los Chevrolet costaban 110 euros más, pero la gente joven que quería parecer moderna los prefería. Los Buick de segunda mano costaban más o menos lo mismo que un modelo T y ofrecían más prestaciones, comodidad y estatus. Al final, Ford tuvo que reconocer que para el modelo T la carrera había terminado. El 27 de mayo de 1927 salió el último de la fábrica.